Hola, ¿cómo están? Tenemos el texto de la sentencia SU 220 de 2024, esa sentencia que estábamos esperando y que se refiere al sentido del fallo y la decisión sobre privación de libertad que puede tomar el juez de conocimiento en ese momento. Básicamente define los estándares de motivación de ese sentido del fallo cuando de privar de la libertad se trata al procesado que ha venido gozando de ella durante todo el proceso. Es una sentencia que vale la pena estudiar con detenimiento, sobre todo porque fija por fin esos estándares que venían siendo ambiguos tanto desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como de alguna manera en las sentencias de tutela de la misma corporación. Recordarán que ha sido un tema que académicamente nos ha preocupado, nos ha, ocupado desde varios años atrás y desde la jurisprudencia que se construye por los jueces de conocimiento también veníamos haciendo propuestas en ese sentido. Lo interesante de esta decisión es que la Corte empieza por establecer que efectivamente hay se advierte en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia una falta de congruencia en cuanto o de coherencia en cuanto hace a los criterios que fija para la motivación de la privación de la libertad en el sentido del fallo. Eso es así, es un hecho, lo dice la propia jurisprudencia que estamos mencionando y que debemos detenernos a estudiar. Habla primeramente la Corte, o en alguno de los acápites de esta maravillosa sentencia, de la importancia del principio de congruencia y cómo también se predica de la congruencia en el sentido del fallo y con la sentencia, en este caso condenatoria. Y refiriéndose específicamente a la privación de la libertad, indica que no hay incongruencia cuando el juez de conocimiento simplemente emite un sentido de fallo condenatorio y deja para la sentencia escrita el momento o la decisión respecto de captura o no del procesado que se encuentra en libertad. Si la hay cuando en el sentido del fallo anuncia que dejará la privación de la libertad para el momento en que la sentencia alcance su ejecutoria y en la sentencia misma escribe u ordena la captura inmediata. Ese es uno de los tópicos que trata de manera muy puntual la jurisprudencia que importa también detallar. Pero igualmente se refiere entonces a la necesidad de unificar la jurisprudencia por cuanto advierte, es cierto que el sentido del fallo es una decisión que se caracteriza por su brevedad, pero no por su brevedad implica que no tenga algún grado de argumentación o requiera algún grado de argumentación por parte del juez de conocimiento. Este debe indicar allí de manera clara que se cierra el debate probatorio, pero también debe pronunciarse de cara a cada uno de los procesados y a cada uno de los delitos para indicar cuál es el sentido del fallo, condenatorio o absolutorio, y cuál, finalmente, el delito por el cual va a proferir la sentencia condenatoria. Bien, cuando se trata entonces de aplicar el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal, la Corte desglosa el contenido del mismo indicando que se trata, como ya lo dijo en la C342 de 2017, de una facultad que tiene el juez de privar de la libertad a la persona que, estando gozando de ella, ha estado respondiendo al proceso penal. No es un imperativo, es una facultad que tiene el juez de conocimiento y cuando la ejerce debe necesariamente motivar el por qué lo hace. Así, por ejemplo, desde la C342 se retoma la Corte en esta SU 220, ha dicho que se debe referir no solamente al hecho de que no procedan los subrogados penales, sino que debe referirse a la punibilidad, es decir, a cuál va a ser la pena que se impondrá, pero también a los fines de esa pena y, cómo no, a los beneficios o subrogados que conocemos como la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la libertad condicional que eventualmente podría proceder en ese momento. Lo dijo allí y se encarga entonces de fijar por qué la razón de hacer una sentencia de unificación en este caso, refiriéndose a las, varias posturas que ha asumido la Corte Suprema de Justicia a lo largo de los años de la vigencia del sistema penal acusatorio, que es el que genera esta discusión, porque claramente la Ley 600 de 2000 tenía previsto otros temas respecto de la libertad o puntualmente definidos los momentos a partir de los cuales esta se daría efectiva o podría privarse de ella. En cambio, es el sentido del fallo o esta decisión sobre libertad en el sentido del fallo de la Ley 906 de 2004 la que ha motivado este debate ya a lo largo de casi 20 años. Así entonces nos indica que la primera postura de la Corte Suprema de Justicia
la asumió en 2008, en enero de 2008, en la radicación 28918, para indicar que cuando el juez no fuera a privar de la libertad, en el sentido del fallo, entonces debería motivar o justificar la razón por la cual no privaba de la libertad en los casos en los que no procedían los subrogados penales. Postura pues que se mantuvo durante bastantes años hasta que más adelante la Corte indicó se debía motivar apropiadamente, debidamente, la razón por la cual se privaba de la libertad, con lo cual bastaba por decir que se trataba de un asunto que no permitía o no validaba los subrogados penales, y con eso era suficiente para motivar entonces la orden de captura desde el sentido del fallo. Esta postura la podemos ver en la de radicación 13847, o mejor reiterada en esa radicación, que es de tutela, del 23 de agosto de 2023. Sin embargo, la Corte pues ha venido sosteniendo esto de manera ambivalente, es lo que indica la Corte Constitucional, porque asimismo dijo en otras decisiones de tutela que en realidad de verdad, acogiendo ya el fallo o lo consignado por la Corte Constitucional en la C342 de 2017, que debe motivarse la privación de la libertad no solamente en la negación o la no procedencia de los subrogados penales, sino también en las características propias del caso. Esa tercera interpretación es la que dice que al juez penal le corresponde determinar si es necesario librar la orden de captura al anunciar el sentido del fallo. Eso debe, para ello, considerar la procedencia o no de los subrogados y las circunstancias particulares del caso concreto que hagan necesaria la privación de la libertad desde ese momento. Esto, según la Corte Constitucional, reiteramos, se debería referir entonces también a los fines de la pena y a la procedencia o no de los sustitutos de los artículos 54 y 63 de la Ley 599 de 2000. Esta postura fue asumida también por la Corte Constitucional, ella misma lo recuerda, en la T082 de 2023, indicando que se trata entonces de, o se exige al juez de conocimiento, una carga argumentativa reforzada para privar de la libertad en ese momento del sentido del fallo al procesado que ha venido respondiendo al juicio en uso de ella. Y en este sentido, la recalca o resalta la radicación 13745 tutela del 8 de junio de 2023, en donde la Corte Suprema de Justicia agregó a estas argumentaciones que ya mencionaba como título ejemplificativo de la Corte Constitucional, otras como tales como el arraigo, su comportamiento procesal, el quantum punitivo al cual se expone el implicado y factores propios de cada delito, tales como el resarcimiento del daño, entre otros. Esas tres posturas diferentes de la Corte, que además se verificó por la Corte Constitucional, se han presentado en varios tiempos, incluso se sostuvieron hasta 2023, son los que indican que es necesaria una sentencia, o indicaron a la Corte Constitucional, era necesaria una sentencia de unificación que permitiera fijar los estándares de motivación de la privación de la libertad al emitir el sentido del fallo. Así también se pronuncia en esta providencia la Corte Constitucional sobre la motivación o argumentación, carga argumentativa que debe asumir el juez de conocimiento al emitir la sentencia escrita para proferir o librar a la par con ella una orden de captura inmediata. Y para ello, pues, hace alusión nuevamente a que no se trata simplemente de decir que no proceden los subrogados penales, sino que debe necesariamente argumentarse por qué otras razones la privación de la libertad debe cumplirse de manera inmediata. Y finiquita, fijando ahora sí el estándar constitucional de motivación de la privación de la libertad a la hora de emitir el sentido del fallo. Y en esto tenemos que detenernos de manera especial todos los funcionarios de conocimiento y por supuesto deben estar muy al tanto los señores abogados litigantes para ejercer adecuadamente la defensa. Así, por ejemplo, fija de manera nítida la Corte Constitucional, en primer lugar, que no es necesario que el juez de conocimiento argumente de ninguna manera la razón por la cual no priva de la libertad al procesado al emitir el sentido del fallo, o no lo priva de la libertad al emitir la sentencia condenatoria, pues esperará a la ejecutoria de la misma. Esto es lo que dice nítidamente la Corte Constitucional en el apartado 6 de esta sentencia de unificación.
Ese es un primer parámetro o estándar de motivación. El segundo estándar es que, no obstante, que el inciso segundo del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal, ante circunstancias específicas, permite al juez de conocimiento determinar la necesidad de privar de la libertad al procesado, aunque la sentencia no se encuentre en firme, no haya sido todavía leída inclusive. Eso no implica que no se deba fundamentar adecuadamente esa decisión de privar de la libertad. Es decir, que en uso de sus facultades puede ordenar esa privación de la libertad de manera inmediata. Pero, y tercer punto, que fija ya el estándar de motivación, como quiera que todas las medidas restrictivas de la libertad son excepcionales, en caso de decidir privar de la libertad, el juez de conocimiento, desde el sentido del fallo o desde la emisión de la sentencia, debe necesariamente motivar su determinación y entra a hacer a fijar unos parámetros generales que dicen no son taxativos. El juez puede incluso, atendiendo al caso en concreto, definir otros, analizar no solo la procedencia o no de los subrogados penales, sino también otras circunstancias específicas del caso concreto, como el arraigo social del procesado, su comportamiento durante el proceso, su comportamiento, o mejor, el quantum punitivo al cual él se expone, entre otros aspectos, indicando reiteradamente que se trata pues de un asunto que se aplica solamente a los procesados que están gozando de su libertad al momento en que se emite el sentido del fallo, y definiendo que este criterio jurisprudencial se aplica a partir de la emisión de esta sentencia de unificación. Por esa razón, en algunos de los casos que reunió para fijar o para someterlos a revisión en esta sentencia de unificación, no amparó el derecho fundamental al debido proceso de quienes lo estaban alegando, puesto que los jueces se atuvieron a lo que se consideraba una fundamentación suficiente, esto es, que no proceden los subrogados penales. Eso ya no va más. Tenemos que estar muy claros desde la judicatura, pero también desde quienes ejercen la defensa, que el sentido del fallo, si decide el juez de conocimiento privar de la libertad, debe estar acompañado de una argumentación suficiente para indicar por qué la necesidad de esa privación inmediata de la libertad, más allá de que no procedan los subrogados penales en el caso concreto, es decir, que no haya lugar a una suspensión de la condena o a un sustituto de otra índole. Esas son bases fundamentales para de aquí en adelante, al momento de emitir el sentido del fallo, los jueces abocar esa carga argumentativa, cumpliendo así el debido proceso. Y no dejemos de anotar, no puedo dejar de anotar, que siempre ha sido nuestro criterio, pero igualmente que en este caso, aunque la Corte Constitucional no lo aborda, también se debe hacer prevalecer el principio de presunción de inocencia, que recordemos solo se desvirtúa frente a una sentencia condenatoria en firme. Y ni el sentido del fallo, ni la sentencia de primera instancia, porque no tenemos sentencias de única instancia en penal, tienen ese carácter hasta tanto no sean sometidos al tamiz de la doble instancia. Espero pues que estas reflexiones sean útiles para todos y sobre todo para la aplicación de este nuevo estándar de motivación en el sentido del fallo a la hora de privar de la libertad. Gracias.